Con nuestro servicio de esta mañana en buena hora. Todavía tengo bastante tiempo para predicar, así que pero como he hecho un esfuerzo extra con la voz, entonces probablemente sea más corto. Pero vamos a estar continuando con nuestro estudio del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, específicamente capítulo 17, versículos finales del capítulo 17. Lamentablemente hemos llegado ya al final del capítulo 17, que es uno de mis favoritos seguramente, probablemente el favorito de todo el libro de Juan, no de toda la Biblia, pero sí del libro de Juan, sí, por encima de Juan 3:16. Pero sí, este capítulo es increíble. Así que espero que haya sido hasta ahora de beneficio y espero que podamos terminar también, que siga continuando siendo de beneficio para ustedes. Juan 17, versículo 25 y 26. 24 al 26. Dice la palabra de Dios: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos tu bendición, tu guía en esta enseñanza, que sea de edificación para tu iglesia y asimismo yo, Señor, no sea un obstáculo para que mis hermanos puedan comprender y ampliar su conocimiento en tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta mañana a través de la predicación y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Juan 17. Hasta el momento hemos estado estudiando el capítulo 17 de Juan, que es una sola oración de Jesús. He de aclarar eso. A pesar de que los títulos de cada sermón es como si fuese una oración diferente, realmente la oración no son varias oraciones separadas, ¿no? Quiero aclarar eso. Es una sola oración de Jesús, pero que sí es importante para nuestra comprensión más detallada, los propósitos de esa oración, esa sección de la oración, el objeto de esa oración. Como saben, son tres objetos por el cual Jesús ora, ¿no? Ora por sí mismo, ora por los discípulos que están con él y ora en última instancia por aquellos que creerán, ¿verdad?, a través de la palabra predicada de los discípulos. Así que oró por usted y oró por mí. Así que esas son una forma de clasificar la oración. Pero también se puede clasificar en los propósitos de la oración. La misma oración inicial de Jesús parece tener dos propósitos. Asimismo, luego que ora por los discípulos, ora por diferentes propósitos, porque los dones, ¿verdad?, ciertos dones vayan a ellos, como la santificación, la misma palabra como un don, el gozo como un don, ¿verdad? Él ora para que esas virtudes, ¿verdad?, estén en ellos. También ora después por los mismos discípulos para ser enviados a la misión, para que ellos puedan ir a la misión de pregonar, ¿verdad?, al mundo el mensaje que Él les ha dado, ¿no? Recordemos que Cristo le dijo: yo les he dado tu palabra. Así que lo que iban a predicar, ¿verdad?, no eran sus propias palabras, no eran sus propias innovaciones, ¿verdad?, sino que era la palabra de Dios. Esto confirmando las palabras anteriores que están en los evangelios acerca de que cuando ellos estuvieran frente a jueces o principales y no pareciera que tuvieran respuestas para dar, el Espíritu de Dios daría palabras en su boca. Eso no era
Eso no quería decir que eran palabras a las cuales nosotros somos ajenos. Las palabras de esa profecía fueron cumplidas y nosotros las tenemos registradas, ¿verdad? Como por ejemplo cuando Pedro y Juan claramente declaran que es prioridad primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue palabras del Espíritu de Dios que llenaron la boca de estos hombres. Así también las palabras de Pablo posteriormente en el libro de los Hechos también son registradas. Todo esto ha sido registrado, las palabras del Espíritu de Dios en la Biblia. Así que con esto no queremos decir que cuando Jesús le dice a los discípulos que les ha dado su palabra, no quiere decir que usted y yo, ¿verdad? Hoy vamos a ir agregando más a las palabras de Dios. No, la palabra de Dios se nos ha sido dada. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro alcance, en nuestras manos, en nuestras iglesias, en nuestras moradas. Así que no podemos insinuar, ¿verdad?, en nuestras creencias que Dios ha faltado a su promesa, ¿no? Al contrario, ha preservado el testimonio sacro de las Escrituras hasta nosotros, 2000 años después. Increíble, ¿verdad? Entonces, hemos llegado hasta aquí, hasta el final de las Escrituras, posterior a la oración que hace Jesús por todos y cada uno de nosotros. Y uno de los últimos puntos que Jesús trata en esta oración, ¿verdad? Son dos últimos puntos. El primero ya lo vimos, la unidad de la iglesia. Yo sé que usted y yo personalmente me preocupo siempre cuando veo división tras división, ¿verdad? Separación tras separación, y personalmente me preocupo. Me preocupo porque no parece haber unidad en la iglesia. No parece haber, ¿verdad?, esa unidad de la que Cristo oró. Y es un poco triste, un poco desalentador a veces ver este tipo de cosas. Y obviamente yo sé que usted también lo intenta hacer, busca esa forma de que haya unidad, ¿verdad?, entre usted y aquellos que dicen también declarar el nombre de Cristo, ¿verdad? Y sabemos y entendemos por lo que hemos estudiado que una de las cosas más importantes que nos debe unir es la verdad de Dios. Eso no es una unidad simbólica, no es una unidad, ¿verdad?, política, como ya hablamos anteriormente, que no tiene ningún fundamento y no tiene ninguna base firme. Nuestra unidad es en base a la verdad, lo cual le da firmeza. Y eso es lo que Jesús ora. Pero Jesús no ha terminado su oración. Jesús todavía tiene un tema por tratar. Dos puntos que veremos hoy. Veremos lo que le da el título a este sermón. Jesús ora por el destino eterno de los suyos. Así que Jesús está orando aquí, reafirmando en esa oración, suplicando en esa oración al Padre, ¿verdad?, por el destino eterno de aquellos que han sido entregados por el Padre al Hijo. Él ora por ello, pero también ora por uno de esos atributos más conocidos por el cristianismo en general, del cual hemos hablado un poco ya. Y hemos dado un pequeño adelanto de lo que iba a decir Jesús con respecto a la unidad, ¿verdad? Así que si empezamos en el versículo 24, veremos la primera palabra de el Hijo. Ahora, esta no es la única ocasión que lo hace desde que inicia a orar a Jesús, pero siempre es importante destacar esta pequeña frase de Jesús, esa pequeña palabra que usa Jesús, porque tiene un valor incalculable para nosotros. Él dice, Padre. Luego, más adelante, lo repite y agrega, Padre justo, en el versículo 25. Y anteriormente, ¿verdad?, en el versículo 1, cuando inicia toda la oración, cuando ora por sí mismo, ¿verdad?, Él dice, Padre, la hora ha llegado. Así que, a partir de ahí, si usted nota y presta atención a toda la oración,
En el versículo 1, Jesús inicia diciendo Padre. Y vuelve en los últimos versículos a reiterar esa relación divina, esa relación de la Trinidad entre el Padre y el Hijo. Y recordemos la palabra de Juan. ¿Por qué son tan importantes esta pequeña palabra? Porque todos decimos, bueno, sí, claro, ya sabemos, ¿no? En mi primera clase de bautismo, el pastor Miguel me enseñó el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es básico, ¿no? ABC. Pero no debemos menospreciar la doctrina por ser básica, ¿ok? Es muy importante. Porque recordemos el contexto de Juan. Jesús, cuando llama Padre al Dios eterno, cuando los hombres judíos lo escuchan, ¿qué ocurrió en ese preciso instante? Desde el capítulo 5 de Juan, empezó la persecución. Los judíos se levantaron contra él. No porque sanó a una persona en el día del Sabbat, no. El primer levantamiento, el primer furor de ira contra Dios, contra Cristo, fue cuando Jesús dijo, Él es mi Padre. Ese fue el primer momento en el que los judíos, dice, planearon matarle. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era blasfemia llamar a Dios Padre, de la manera en que Cristo llamaba Padre a Dios. ¿De qué manera? De la manera en que los judíos lo entendieron perfectamente. Llama a Dios Padre haciéndose igual a Él. Haciéndose igual a Él. Cuando Él decía y entendía y reflejaba esa paternidad de Dios Todopoderoso y Él como Hijo de Dios, esa no era una declaración, ¿verdad?, de adopción. No era una declaración de adopción, sino de que yo soy igual a Él. Yo soy igual a Él. Y eso lo entendieron los judíos, ¿verdad? El Padre y el Hijo son iguales en esencia. Y los judíos lo entendieron perfectamente. Y desde ese momento se levanta el ataque y la persecución contra Cristo. Y es por eso que nosotros debemos prestar mucha atención a estas palabras en la oración de Jesús. Porque Jesús, recordemos, es una oración pedagógica. Sigue Jesús enseñándole a los discípulos, ¿qué cosa? La Trinidad. La unión en que hay entre el Padre y el Hijo. Donde esa confianza, esa apertura, ¿verdad? Donde Él puede acercarse a Dios como Padre. Él es mi Padre, ¿verdad? Y obviamente este es el fundamento por el cual usted y yo somos enseñados por Jesús a orar Padre nuestro. Pero también es el fundamento y la base y la superficie de nuestra unidad. Disculpe. Es el fundamento de nuestra unidad. Recordemos que Jesús viene orando para que usted y yo seamos tan unidos como el Padre y como el Hijo. Ese es el fundamento de nuestra unidad. Así que no separemos, ¿verdad?, los versículos, aunque sean versículos 24, 25, pero no los separemos completamente. Jesús está orando en una secuencia brillante, con total armonía. Dice entonces Jesús, aquellos que me has dado. Aquí tenemos que volver a las palabras previas de Jesús. Jesús ora por aquellos que tú me diste. ¿Se acuerdan? Esa es la oración de Jesús. Ese es el objeto de la oración de Jesús. Así que aquí Jesús vuelve a esas palabras. Aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Vamos a detenernos ahí para luego llegar a esa conclusión de ese verso. La oración de Jesús aquí. Algunos, para no polemizar, y quiero esclarecer esto. La oración de Jesús aquí no quiere decir, como algunos han enseñado,
Jesús está orando eso por los discípulos, porque si Jesús no lo hubiese orado, los discípulos nunca hubiesen subido al cielo. En el sentido de que es Jesús quien inaugura o da la apertura, corta la cinta, ¿verdad?, de las puertas del cielo para todos los que creen. No, eso no es lo que significa. Y quiero hacer esa aclaración porque algunos hermanos, y aclaro, hermanos en Cristo, no son herejes, ¿verdad?, pero entienden diferente el concepto de la apertura al cielo, de cómo llegamos al cielo y cuándo llegamos al cielo. Y cuando respondemos al cuándo, para algunos consideran que las aperturas al paraíso o al cielo fueron dadas después de la resurrección de Cristo, o sea, después de la muerte de Cristo. Hay muchos teólogos serios que creen eso, pero considero, por evidencia bíblica, casualmente lo hemos estado estudiando en el estudio bíblico, valga la redundancia, pero por evidencia bíblica es claro que hombres del Antiguo Testamento ya estaban en el reino de Dios, ya estaban en el cielo, ¿verdad? Así que no es algo que se aperturó en la muerte de Cristo. Y en este caso Jesús no está diciendo ni está orando para que, Padre eterno, ahora sí, ahora que yo voy al cielo, ahora sí todos, ¿verdad?, que vayan allá. Ya no tienes que enviarlos ¿verdad?, al salón tal. No, hasta que estén listos, ¿verdad? No. Ya Jesús no está orando a eso. Jesús no está orando. Ese no es el propósito de la oración. No es que se abran las puertas del cielo que antes estaban cerradas para los justos. No. Las puertas del cielo siempre han estado abiertas para los justos. Pero en este caso es importante tomar en cuenta el contexto. Está orando por los discípulos. Y el contexto va hasta el capítulo 14. Capítulo 14, volvamos un poquito. De Juan. Dice lo siguiente. Versículo 1. Dice así: no se turbe vuestro corazón, diciéndole a los discípulos. No se turbe vuestro corazón. No estén angustiados, desesperados, entristecidos. Creéis en Dios, creed también en mí. Él afirma la fe que tienen en Dios. Él reconoce, Jesús, la fe que tienen los discípulos en Dios. Y por lo tanto, les solicita que crean también a sus palabras, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, esto es muy importante, porque aquí, como ya interpretamos este capítulo 14, quizá usted no se acuerda de qué es lo que enseñamos en este capítulo. Nosotros enseñamos que las palabras de Cristo deben estar interpretadas de forma literal, como si Jesús llega al cielo y dice, ¿todavía no han terminado? O sea, debemos levantar las casas que terminen el plan de urbanización para los justos después del Antiguo Testamento. No, eso no es lo que está pasando, ¿verdad?, en esa escena. Jesús usa este lenguaje de edificación, de construcción, ¿verdad?, primeramente porque se refiere a la obra que Él está efectuando para que los discípulos sí puedan entrar al reino de los cielos. No es que va a cortar la cinta del paraíso para que los justos ahora sí puedan entrar al cielo, no. Es que hay algo que Jesús va a hacer con martillo y cincel en mano, ¿verdad?, para que los discípulos que creen en Él entren al reino de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, lo hemos enseñado, fue su sacrificio en la cruz del Calvario. Fue su muerte, su derramamiento, su expiación en la cruz de nuestros pecados. Y por consiguiente ahora nuestra fe en Él nos da entrada al reino de Dios. Es por eso que al principio Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. Yo haré la obra.
prepararé todo para cuando ustedes lleguen a ese lugar. Quiero dejar eso claro. La obra de Cristo, la obra de construcción, de edificación de Cristo, es su muerte y resurrección, ¿verdad? Eso es lo que Jesús hizo para que nuestros pecados sean perdonados, nuestra culpa sea removida y nosotros podamos entrar al reino de Dios justos, santos, ¿verdad? Delante de Dios. Que es el mismo fundamento en el cual todos los hombres en el Antiguo Testamento también fueron perdonados y se fueron expiados sus pecados también. Ellos entraron al reino de Dios por esa obra futura, porque creyeron que Dios daría ese sacrificio, daría esa ofrenda para perdón de ellos. Así que debemos entender ese contexto, las palabras de Cristo previamente. Y aquí son recordadas en el capítulo 17. Ora, ¿verdad?, para que el corazón de los discípulos descanse de que lo necesario para la entrada al reino de Dios ha sido hecho. Ha sido hecho. Y la oración en cierto sentido, la oración de Jesús, cuando Él dice, ¿verdad?, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es una oración de que la obra expiatoria sea plenamente completada, sea plenamente cumplida, ¿verdad? Eso es lo que Jesús ora, ¿verdad? Lo que es necesario para que ellos estén conmigo, que sea hecho. Y para que entonces usted y yo, y los que siguen a Jesús, puedan estar también con Él. Ahora, hay otra forma de interpretar este texto, pero brevemente, y es que algunos consideran que lo que quiso decir Jesús es que desde hoy, desde ya, estemos con Él. Y aunque no creo necesariamente que esa sea la naturaleza de la oración de Jesús, ¿verdad? Creo que Jesús se está refiriendo específicamente al momento en que usted y yo morimos. Se está refiriendo al momento en que usted y yo seamos levantados por Dios si nos toca ser levantados por Dios. Pero si morimos, que estemos con Él, allá donde Él está. Esa es la naturaleza, creo, de la oración de Jesús. Pero algunos consideran, y me parece interesante, que para los discípulos esta oración era una extensión de la promesa de Jesús en la Gran Comisión. Y lo hacen porque en esta oración hay un elemento de la Gran Comisión. Ora por ellos para que vayan a predicar el Evangelio, que prediquen el Evangelio. Hay comisión allí. Algunos consideran que esto es una forma de extender, ¿verdad?, la promesa de Mateo 28, que dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y aunque, como dije, no creo que se refiera a este verso, la verdad es que es un buen argumento. Y no debemos olvidar, a pesar de que se nos sea quizá el significado de esta oración, no debemos olvidar con esto la promesa de Cristo, de que Cristo está con nosotros. No solamente que estaremos con Él en el cielo y luego en la tierra reinando con Él, no, sino que hoy, por su obra en la cruz, por su resurrección al tercer día, por su ascensión y por su intercesión a la diestra del Padre y por la comisión del Espíritu de Dios a nuestra vida hoy, que también es parte del contexto del capítulo 14 en adelante, a los discípulos, Jesús está hoy con nosotros. Hay una unidad espiritual entre Él y nosotros, ¿verdad? Así que podemos entender esto como una esperanza futura, sí, pero también una esperanza presente. Así como los discípulos, esta oración era un consuelo para su desesperación y agobio por la partida de Cristo. Así mismo hoy nosotros debemos estar, ¿verdad?, anuentes de que aunque Cristo no está físicamente con nosotros, Él está espiritualmente con nosotros y eso garantiza que estaremos con Él cuando sea el tiempo. Estaremos con Él en la gloria para siempre.
Eso es lo que dice el Señor. Pero Jesús también tiene un propósito para el cual quiere que estemos con Él, ¿verdad? No es para que usted solamente, ¿verdad? Como hablábamos ayer acerca del cuerpo resucitado, no se distraiga, ¿verdad? Viendo sus cuerpos gloriosos y diciendo, wow, ahora puedo volar, ¿no? Ahora puedo traspasar paredes, o cosas que no son importantes, que el Pablo ni siquiera le prestó atención. Que hoy día muchos teólogos se distraen con esas cosas, divagan, ¿verdad? Como hacían los griegos y decían, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Verdad? Y al que Pablo le llamó necio. Solo sugiero, ¿no? Una sugerencia. No divaguemos en cosas secundarias. Asimismo, cuando tengamos la oportunidad de estar en la gloria de Dios, usted y yo, mi querido hermano, no estaremos buscando, no lo digo con egoísmo, pero no estaremos buscando, ¿verdad? Oh, estoy en el cielo. ¿Dónde está, verdad, mi hermano, el de la iglesia? Oye, el hermano fulano de tal iglesia, no lo veo de hace años y bueno, ahora tengo la oportunidad de verlo. Usted no va a estar buscando eso. Créame que usted tendrá tiempo para eso seguramente. Tendremos bastante tiempo, una eternidad, ¿no? Pero créame cuando le digo que no tendremos eso como prioridad cuando estemos en la presencia de Cristo. La razón por la cual Cristo ora para que estemos en su presencia es para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean mi gloria. Es por eso que yo creo que esto se refiere a aquel día, el día en que nos toque partir, ya sea por la muerte o por la segunda venida de Cristo. Pero en cualquier caso, lo que sea primero, lo que sí es seguro es que veremos su gloria. Veremos su gloria. Ya sea que estemos, ¿verdad?, sentados en lugares celestiales y viendo la gloria de Cristo a la diestra del Padre, o ya sea que le veamos descender en las nubes con gran gloria, dice las Escrituras. Así que eso es algo muy importante que debemos tomar siempre en cuenta. Esta oración de Cristo no gira alrededor de nuestros intereses, no gira alrededor de nuestros deleites, no gira alrededor de nuestros propósitos o planes en la vida, sino que gira alrededor de la gloria de Cristo. Ahora Jesús termina su oración recordándonos, ¿verdad?, una de esas virtudes que Él hace manifiesto a cada uno de nosotros. Y que a través de esta oración, Él busca que nosotros cimentemos nuestros pies y que seamos sembrados, no en una institución física, ¿verdad? No en una iglesia física, sino en la iglesia que es Cristo, en la unidad verdadera, unidad genuina. ¿Pero a través de qué? Ya lo hablamos anteriormente. Las palabras de Juan cuando habla de la unidad en este capítulo 17 se parecen mucho a las palabras que anteriormente dijo Juan con respecto al gran mandamiento. El gran mandamiento que es amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso manifiesta la gloria de Dios delante de los hombres. Y asimismo, cuando Juan refleja la oración de Cristo, lo hace hablando de la unidad entre los discípulos, unidad entre la iglesia universal, usando las mismas palabras cuando se refirió al gran mandamiento, ¿verdad? Y esta ocasión ahora Juan toma el tema del amor, usa el nombre del amor y dice lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, ¿verdad? Recuerda lo que ya ha orado Jesús. El mundo se refiere a ese grupo de personas que se oponen a Él, ¿verdad? A ese gran vasto grupo de personas que se oponen a Cristo, se oponen a su predicación, se han opuesto a su propio ministerio y han buscado darle muerte. A ese mundo se refiere Jesús. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, ¿verdad? Cuando Jesús se refiere aquí a conocer,
se refiere al concepto íntimo del amor. Recordemos que Jesús viene y dice: tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso nos da una pista, porque resulta ser que Efesios 1 nos dice que usted y yo hemos sido, ¿verdad?, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Romanos 8 usa la misma forma, la misma estructura de escritura, pero dice que Él nos ha conocido previamente, ¿verdad?, desde la eternidad. Él nos conoció, dice. Así que aquí las palabras que usa Jesús son en referencia al amor íntimo que hay entre el Padre, el Hijo y sus discípulos. Que ese trasciende nuestras obras. Ese amor, hermano mío, trasciende su desobediencia, trasciende su incredulidad, trasciende quizá sus deficiencias y debilidades. No quizá, lo hace. Trasciende todas estas cosas, porque es antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús dice: el mundo no te ha amado, pero tú me has amado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. El amor del Padre y el Hijo es eterno, ¿verdad? No ha habido un día en que no haya amor entre ellos. Y adivine qué nos está diciendo Jesús con eso. Nos está diciendo que el amor del Padre que se ha derramado al Hijo desde la eternidad, que no tiene un principio ni un final, que no tiene ni un principio ni un final, es el mismo amor que ha tenido para con nosotros, en cuanto a grandeza y calidad. Porque sí, nosotros sí tuvimos un inicio, ¿verdad? Sí tuvimos un inicio. Pero desde ese momento, desde antes, hermanos, de nuestro origen, de nuestro día uno, Él nos amó. Esa es la vastedad de su amor. Y es lo que Jesús nos está diciendo a través de esta oración. Su oración sigue siendo pedagógica. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Aquí otra vez Jesús recalca que su predicación, la palabra de Él, no se queda en los 11 discípulos. Será extendido hasta los confines de la tierra, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y yo en ellos. El amor con el que me has amado a mí esté en cada uno de ustedes. Que usted, cada vez que piense en el amor de Dios, no se quede solamente en el despertar de la mañana. Que cuando usted medite en el amor de Dios, no se quede en el ver a su familia. Que cuando usted medite en el amor de Dios, no se quede en la oportunidad de trabajar. No se quede en el sustento diario. Y decir: wow, qué bueno es el amor de Dios. Oh, sí, claro que es bueno en todas estas cosas. Incluso cuando usted medite en el amor de Dios, no piense solamente en la enfermedad o la medicina. No piense en el castigo de Dios, que dice la Biblia: cuando Dios ama, castiga, ¿verdad? No solo piense en el castigo de Dios, o la ternura de Dios, o la corrección de Dios. No solo piense en eso. Piense en que a pesar de quienes somos, y a pesar de que ni siquiera habíamos tomado un pequeño respiro en esta tierra, Dios ya conocía nuestros nombres y Dios ya nos amaba. Es ese mismo amor que tuvo por el Hijo que tiene por nosotros. Es por eso que le llaman a este apóstol el apóstol del amor. Y tiene su motivo, porque creo que este discípulo
hizo lo que yo le exhorto a usted que haga. Se sentaba a meditar en la vastedad, en la longitud, en la grandeza, en la extensión del amor de Dios por él. Y le exhortaba a la iglesia a volver a ese amor, a meditar en ese amor, a sentar todo su fundamento cristiano en el amor de Dios. Porque mi querido hermano, esa es nuestra roca por la cual usted y yo amamos a nuestro prójimo. Y más importante, es la roca por la cual podemos amar a nuestro Dios. Es por eso que Juan decía en su primera carta acerca del amor, y decía que el que no ama a Dios, el amor de Dios no está en él, porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios es primero de tal manera de que nosotros podamos amarle a Él de vuelta. Y de tal manera de que podamos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Esta es la gran doctrina de Dios, el gran mandamiento de Dios y la gran oración de Dios que culmina con otra vez esta gran doctrina, este gran mandato, que es el amor de Dios. Mi querido hermano, la única manera en que podemos interpretar nuestra estadía en la eternidad con Él es que Él nos ha amado. Él nos ha amado. Y la única manera de explicar nuestra comunión hoy con Él es porque Él nos ama. Nos ha amado, nos ama hoy y nos seguirá amando hasta el fin del mundo. Este es el amén de esta oración. El amén de esta oración es que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos amará hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estaremos con Él hasta ese día.